Bueno, hola a todos y a todas. Como bien dijo Gina, mi nombre es Tatiana Borda, soy de Argentina, actualmente vivo en Córdoba capital, pero nací en Formosa. Bueno, voy a compartir unas eh, viñetas, unas slides que preparé. Ok. Bueno, esta charla me alegra mucho que la hayan elegido porque es cómo ser autodidacta. La verdad que a mí me costó mucho entender cómo estudiar sola. Para mí no fue un proceso que se dio un día para otro y estoy orgullosa realmente porque si bien considero que existen personas que tienen más autonomía que otras, no creo que sea algo innato y más bien creo que es una habilidad que hay que ir puliendo y trabajando, no solo cuando uno recién arranca, sino a lo largo de toda nuestra carrera como profesionales en el mundo de la programación. Como dije, tengo 30 años y tengo una vida bastante vivida. Soy una desarrolladora full stack y me gusta hacer videos de programación en YouTube para la gente que recién arranca, porque cuando yo recién arranqué buscaba sentirme identificada con otras personas que también eran principiantes. Yo no soy una fanática de las computadoras, nunca lo fui. Antes de programar, yo estudiaba ciencias económicas, estudié muchas cosas, entre esas ciencias económicas, estudié artes y estudié inglés. Todo esto en casas de estudios formales, con estudios tradicionales, es decir, en la universidad. En mi caso, en la universidad pública. Y si bien el contenido era vasto, yo muchas veces sentía que ese contenido y sus tiempos no se acoplaban a lo que era mi método de aprendizaje. Sentía o que iban muy rápido o que tal vez me hubiese gustado profundizar más en temas y ya necesitaba rendir, así que pero esto no es una crítica a la educación formal. Considero que si tienen la oportunidad de prepararse formalmente, lo hagan, lo prueben. Es una experiencia muy enriquecedora, pero que simplemente no fue viable para mí. Eh, entonces, después de todo esto, ¿cómo conocí la programación? Bueno, un poquito de historia. Yo cursaba cuarto año de Ciencias Económicas y en la Secretaría de Extensión de mi facultad postean un día que van a abrir un curso, una convocatoria, un curso gratuito de La Nación llamado el programa 111.000 programadores. Este programa, como bien lo dice su nombre, esperaba formar 111.000 personas que programen a lo largo de la Argentina. Estaba pensado para durar alrededor de un año, pero no fue así, porque a los 4 meses el programa se quedó sin presupuesto, entonces nuestro profesor ya no podía seguir dándonos clases gratuitas. En este programa nosotros vimos, se enfocaba en el lenguaje Java, pero se enfocaba en el lenguaje Java, pero desde una perspectiva mucho más teórica, hacíamos ejercicios como de lógica, y yo entré a ese curso siendo una persona que buscaba un hobby. No tenía un objetivo claro, era como, no sé, para mí fue como entrar a un curso de bordado o a un curso de cocina, que también los he hecho, simplemente por curiosidad. Ser autodidacta de descripción gráfica, este meme me encanta porque es un ingeniero de software que es autodidacta, se apoya en Stack Overflow, en YouTube y en Google. Así que bueno, así comenzó mi camino en el mundo de la programación. La primera sección de esta charla se trata de definir los objetivos y crear un roadmap, porque como dije, me quedé sin profesor, me quedé sin un guía, me quedé sin un temario. Y en ese verano del 2019, que fue cuando el curso formalmente terminó exabruptamente, yo me di cuenta que yo quería trabajar en programación, pero no tenía claro nada más que ese objetivo. Entonces, en ese momento fue cuando pensé, ¿qué tengo que hacer para poder trabajar programando? Acá el problema, yo no sabía programando qué, no sabía ni siquiera los roles que existían. Así que cuando quise hacer una lista de cosas a estudiar, me sentí completamente abrumada.
Por lo que para mí es muy importante definir el objetivo, que fue, quiero trabajar en programación. A veces cuando las cosas las tomamos como hobbies, nos pueden dar buenas sorpresas de terminar pensando esto puede ser algo a lo que me dedique en la vida. Pero también es cierto que cuando uno se lo toma como un hobby, no se mete la presión de aprender, de tener un itinerario, ni nada. Es importante hacerse las preguntas correctas y también crear un temario. El primer paso que recomiendo es investigar. Buscar comunidades de programadores, conocer canales de YouTube, blogs y leer experiencias de otros principiantes. A mí lo que me sirvió fue justamente darme un tiempo, no puesto en días ni en semanas, sino un tiempo en el que yo sintiera una familiaridad con el mundo de la programación, me diera cuenta de los roles que existen y en ese entonces decidí que quería hacer front, que quería hacer una front-end, pero esto no lo decidí de un momento a otro. Como yo dije, venía estudiando Java, que es un lenguaje que por lo general se utiliza más para el backend. Entonces fue a decir, bueno, quiero hacer frontend. ¿Qué hacen los frontends? ¿Y qué lenguajes necesito? Pero para aprender todas esas cosas y para que todas esas palabras me fueran familiares, tuve que buscar comunidades de programadores en Facebook, en Discord, en Reddit. Hay un montón de comunidades, incluso en Instagram. Puede haber comunidades que estén cerca tuyo, comunidades que sean internacionales. Y conocer canales de YouTube, blogs. A lo que me refiero con esto es, uno se tiene que empezar a sentir cómodo de las horas de aprendizaje que va a invertir. Y es muy importante que, aunque seas autodidacta, puedas sentir que esa persona que transmite el conocimiento, tal vez sin saber quién es su interlocutor, explique de una manera que te sientas cómodo o cómoda. Y bueno, leer experiencias de otros principiantes, la verdad, a mí me hacía sentir muy bien porque muchas veces sentí como, no, yo vengo de otro rubro, lo que estudié. Mucha gente me decía, pero si estudiaste ciencias económicas, ¿por qué no vas por ciencia de datos? Y si bien yo sabía que tenías las habilidades ya aprendidas, como estadística, matemática, qué sé yo, no era lo que me atraía a programar. Entonces, eso me incentivó a leer que había mucha gente que estaba que venía de otros rubros y mucha gente que tenía edades que yo consideraba avanzadas, que después me di cuenta que era una pavada, pero en ese momento a mí me importaba mucho. Yo decía, bueno, ya tengo cierta edad, ya o debería terminar mi carrera y dedicarme a eso, o debería encaminar mi vida. Son preguntas que uno se hace, ¿no? Entonces, leer experiencias hace que uno se identifique y eso me parece valioso, poder sentirse identificado en otros pares. Las preguntas para definir este objetivo, la verdad que son las más importantes. Vas a entender que aprender a preguntar en programación, en esta carrera, es lo que te salva e incluso te da seniority a partir de que pasa un cierto periodo de tiempo. Entonces, las preguntas que hay que hacerse es, ¿qué quiero lograr? Bueno, yo quería ser una frontend para conseguir trabajo, obviamente. ¿Cómo lo puedo lograr? Ese cómo tiene que ver con justamente qué necesito estudiar, cómo va a ser mi rutina de estudios. El cómo implica todo lo que es la logística para llegar a ese objetivo. Y la tercera pregunta, que creo que es algo que a veces solemos ignorar y creo que es muy importante porque realmente los recursos son escasos, no hay que idealizar, entonces hay que preguntarse con qué recursos cuento para lograrlo. No es lo mismo una persona que trabaja y estudia, no es lo mismo una persona que es mamá o que es papá, no es lo mismo una persona que vive con muchas personas, entonces tiene ciertos tiempos para poder agarrar la computadora. Entonces, ser sinceros en cuanto a recursos se trata, no solamente recurso monetario, uno puede decidir hacer toda su carrera en base a recursos gratuitos y sin embargo el recurso del tiempo es muy valioso y solemos no pensarlo. Otra cosa a colación de esto de las horas tienen que ser horas que realmente uno pueda prestar atención, horas
donde uno ya venga descansado, y ciertamente tienen que ser horas de calidad para que ese conocimiento realmente se retenga y se adquiera. Crear un temario. Bueno, acá va lo que estuve diciendo, elegir las fuentes del conocimiento es algo muy importante. Las personas que crean contenido, yo soy una de las personas que crean contenido, tienen distintas maneras de comunicar y todas esas maneras son buenas maneras porque a alguien le va a llegar. Entonces, creo que para mí es importante encontrar personas que hablen un lenguaje que tal vez te resulte cómodo de entender, porque muchas veces me ha pasado que, a diferencia de la academia, a veces los conceptos son más fáciles si los comparamos, hacemos analogías, y hay gente que no, hay gente que habla en lenguaje completamente técnico y que le gusta que le hablen así. Entonces, elegir las fuentes de conocimiento, o sea, las personas de las que vamos a consumir el conocimiento también me parece importante. Hay gente que escribe blogs, hay gente que escribe guías y capaz que uno piensa, bueno, pero esta guía a mí me resultó re compleja y otra persona va a decir a mí me resultó buena. Así que es importante encontrar esa persona que te gusta cómo transmite el conocimiento. En todo este camino me di cuenta, conocí blogs, canales de YouTube, Google, y conocí la Biblia de los programadores, que es Stack Overflow, que es, para quien no sepa, Stack Overflow es como un foro donde, según el lenguaje, podés dejar tu consulta, hay otras personas que te contestan. Ya hay prácticamente todos los bugs y todos los errores del mundo ya han sido preguntados alguna vez, así que es una gran fuente de consulta, pero más allá de eso, yo conocí ya metida que existe la documentación. Y es algo que hay muchos memes, justamente, solemos omitir en nuestro camino. Y en mi caso, yo estaba estudiando front, así que lo que quería era estudiar HTML, CSS y JavaScript, y después quise estudiar React. Y todas esas tecnologías tienen su propia documentación. La documentación es justamente un documento completamente objetivo, tal vez sus tutoriales son un poco más técnicos, pero justamente uno va a ese material de consulta porque es como exactamente eso, algo objetivo, una mirada que es objetiva de cómo funciona la estructura de control, de cómo se declaran variables. Entonces, la documentación es tu mejor amiga, y no solamente cuando comenzás, sino que incluso cuando vas entrando a otros trabajos te das cuenta que vas a agradecer que un trabajo documente justamente la aplicación. Es una gran guía y un material de consulta. Y por último, aprender a usar la lupita de los grupos y palabras claves. Esto me parece muy importante, justamente por lo que conté anteriormente, Stack Overflow. Pasa muchas veces que, bueno, uno a veces se deja llevar por la comodidad y dice, bueno, lo voy a preguntar. Pero tal vez si lo buscas en la lupita de los grupos de Facebook o mismo de Discord o de WhatsApp, ya alguien tuvo esa inquietud. Entonces aprender a usar las palabras clave, como, no sé, en mi caso fue front-end, desarrollo web, si quería algo de JavaScript, ponía JavaScript o JS. Entonces me parece que es muy importante también empezar a entrenar esa autonomía de poder encontrar las cosas sin que siempre sea preguntarle a un otro. Eso es algo que justamente te caracteriza al ser autodidacta. Bueno, entonces vamos a qué es un roadmap. Toda esta introducción fue para hacer un roadmap. Un roadmap vendría a ser un plan estratégico donde vamos a tener distintas metas o milestones en inglés que van a ser de corto alcance y que todos estos pasos nos van a llevar a un objetivo. Como dije hoy, mi objetivo era conseguir un trabajo de frontend. Entonces, yo necesitaba tener ciertas cosas para hacer un roadmap. En el primer momento, cuando quise empezar, en ese verano del 2019, me sentí muy abrumada porque ni siquiera sabía qué era lo que quería hacer, no tenía un objetivo, no tenía
no tenía nada. Entonces, luego de todo ese periodo de researching, de investigación y de familiarizarse con las comunidades, con los materiales, yo ahí recién recomiendo que hagas el roadmap. El roadmap necesita de un temario, de tu material de estudio y de un itinerario. Este temario es, como dije, puede ser cómo llegar a aprender HTML, luego cómo aprender CSS. El material de estudio va a ser la documentación, tu youtuber preferido, tu blog preferido, y el itinerario va a ser en base al tiempo que puedas invertir por día. Y también, obviamente, de más está decir que uno puede comprar un curso, no es que un autodidacta no compra un curso. De hecho, en mi caso, yo al principio pensé que un temario mío tal vez no era tan valioso como un temario que lo haya hecho otra persona y haya comprimido toda esa información. En este roadmap hay que imponer pequeñas metas. No podemos ir estudiando. Hay que imponer pequeñas metas. Mi primera meta será aprender los fundamentos de la programación. Mi siguiente meta será estudiar HTML. Mi siguiente meta será estudiar CSS. Y mi tercer meta será poner en práctica esas 3 cosas. Pero hay que ponerse pequeñas metas. O esto que dije, los milestones. Ser realista. Bueno, acá creo que tiene que ver con la personalidad de cada uno, pero no somos ni Superman ni la Mujer Maravilla, así que es necesario ser realistas con cuánto podemos dar y ser flexibles para saber que también uno puede llegar a tener días mejores que otros, a que pueden surgir imprevistos en la vida. No, ese roadmap no tiene por qué ser inflexible y estricto, porque va a haber temas que nos van a costar más que otros y está bien que sea así. En ese momento donde yo les conté que compré un curso, yo simultáneamente me anotaba en todas las becas que estaban dando las escuelas de educación online, de tecnología de educación online, y me anotaban todas esas becas. En un momento quedo en una de esas becas que me ayudaría a hacer frontend. Pero cuando quedo en esta beca me doy cuenta que el curso es asincrónico, por lo que las clases están grabadas, no tengo un profesor en vivo, no tengo un mentor. Puedo hacer preguntas, sí, pero es lo mismo que estar en una comunidad. Y en ese momento yo me di cuenta que nadie iba a estar detrás mío diciéndome, ¿terminaste el curso? ¿No terminaste el curso? Entonces, esa autonomía también es algo que se basa en ser flexible y ser realista, porque ser realista con mis propios tiempos me ayuda justamente a poder cumplir ese itinerario, porque si no es como, tengo un curso y como me lo regalaron, porque justamente digo lo de la beca, empiezo a, bueno, aplazarlo. Y no, justamente me parece muy importante que todo esto es para vos. O sea, no lo hagas por el certificado, no lo hagas. Después te darás cuenta que en el mundo laboral los certificados, muy pocas son las certificaciones que realmente influyen en la toma de decisiones de un empleador. Pero por lo general los certificados en IT no son tan necesarios o tan valorados como uno esperaría, que bueno, hay en otros ámbitos. Así que vamos al segundo bloque de esta charla, que es cómo adquirir disciplina. Este vas a hacer vos por un largo tiempo y tal vez por toda tu carrera IT, porque la disciplina necesita consistencia y flexibilidad. Si no, vas a estar todo el día prendido fuego. La disciplina es muy importante para cualquier ámbito de la vida, pero la disciplina sin consistencia, sin esa constancia de tener un itinerario, no es nada. Y obviamente que se necesita la flexibilidad, por lo que dije anteriormente.
hay temas que te van a costar más que otros y es así, es una realidad. Y la consistencia obviamente que es tan importante como la disciplina, porque uno tiende a pensar que la disciplina es algo como más militarizado, como bueno, aún así me sienta mal, hoy voy a estudiar. No se trata tanto de eso, sino se trata de la consistencia con la que estudiemos. Si, por ejemplo, en tu itinerario pusiste que querés estudiar 3 veces por semana, tal vez esas 3 veces no sean miércoles, lunes, miércoles y viernes. Tal vez sean martes, jueves, pero sí tener una consistencia de que esas 3 veces por semana se cumplan. Y la flexibilidad para saber que va a haber días mejores que otros. Voy a dar ciertos tips para adquirirla, pero esto es personal. Muchas personas tienen distintas motivaciones, distintas maneras de adquirir disciplina. En mi caso, a mí me sirvió buscar la motivación. Por eso pongo buscar tu motivación. En mi caso, buscar mi motivación fue ver páginas de otras personas y pensar, wow, a mí me encantaría hacer algo así. Este es un ejercicio que puede parecer un poco mindfulness o un poco de, como dicen ahora las personas, manifestar, pero es cierto que es importante, aunque sea una vez por semana, motivarte a pensar y a visualizarte cómo te sentirías cuando llegues a esa meta. Y así sea lo que te motive, sea la plata para comprarte algo, imaginarte cómo te sentirías es algo que te da un para qué. En mi caso, si bien yo quería conseguir trabajo, mi motivación más grande era que quería hacer algo, quería hacer cosas lindas, quería hacer páginas lindas. Entonces, a mí me servía, aunque sea una vez por semana, empezar a ver páginas que hacía otra gente. Obviamente, todo esto es inspiración, tal vez nunca llegué a hacer algo así y nunca voy a llegar, o porque fui encontrando mi camino en el medio, pero esa motivación a mí me hizo tener un sentido del para qué. Otro tip que te puedo dar es proteger tu energía y tu tiempo. Esto es muy importante cuando uno siente que la energía se disipa porque realmente estás haciendo cosas que no tienen una consecución. Puede ser que te sientas abrumado y lo cierto es que esto que hablo de proteger la energía se refiere también a tratar de que los hábitos que no tengan que ver con el estudio vayan en consecución de ese objetivo principal que tenés, en el sentido de que tal vez el estudio es el principal generador de energía, pero lo cierto es que tener una vida más o menos equilibrada en los otros ámbitos, por ejemplo, la comida, el descanso, es importante para que esa hora que vas a estudiar sea realmente prolífera, ¿no? El otro tip que te puedo dar es que reconozcas tus debilidades. Es importante conocer qué es lo que más te cuesta y no ignorarlo. Yo sé que a veces tendemos a pensar, por eso hablo lo del realismo, tendemos a pensar, no, pero HTML es fácil, todo el mundo lo dice, o tal cosa es fácil, todo el mundo lo dice. Pero eso es una media y tal vez no sos la media y es importante reconocer que vamos a tener debilidades que otras personas no tienen y que vamos a tener fortalezas que otras personas no tienen, es cierto, pero reconocer las debilidades es importante para adquirir disciplina porque reconociéndolo vas a poder atacar. Por ejemplo, pongamos un ejemplo tonto, sentís que cada vez que abrís Instagram no puedes parar de scrollear. Bueno, tal vez es hora de bloquear las notificaciones por un determinado tiempo mientras estudias. Y no está mal, pero si no lo reconoces y si vos pensás, no, pero estoy un ratito en Instagram. No, es importante reconocer que eso es una debilidad, que se te va la atención ahí y cómo atacar eso, ¿no? El siguiente tip para mí es muy importante y es monitorear tu progreso y premiarte. Monitorear el progreso me refiero a este roadmap que hicimos, poder tener momentos de check, momentos de llegar a esas pequeñas metas y premiarse. Y premiarse no con una cena súper lujosa. A veces premiarse es
comer un chocolate que te gusta o salir a algún lugar que te gusta. Y el cerebro trabaja en base a esos premios. Yo me metí en programación, soy sincera, por justamente ese premio que tiene constantemente el cerebro cuando uno crea algo bonito, algo lindo, una función, y esa función te imprime algo. Es un premio que da al cerebro, y el cerebro siempre quiere más premios. Y monitorear el progreso verás de la forma que quieras hacerlo. En mi caso, fue abrirme un canal de YouTube. Entonces yo empecé a aprender y empecé a poner eso en práctica y ponerlo en videos. Pero hay otra gente que tiene blogs, hay gente que tiene bitácoras escritas donde va escribiendo cómo se siente con respecto a ese pequeño progreso. Porque uno a veces piensa como que el aprendizaje es lineal, y la verdad que no es lineal, así que poder monitorear eso va a hacer que los días que estés más o menos mires tu bitácora y veas cuánto avanzaste. Como quinto tip, y este creo que es el tip más importante, es tolerar y evitar la disconformidad. Va a pasar un montón de veces que los cambios no se dan con la rapidez que quisieras, y sobre todo hay que aprender a ser tolerantes ante la frustración, y respetar ese proceso de aprendizaje es ser pacientes con uno mismo. Y esto no es solamente cuando comenzás, es a lo largo de toda tu vida. Hace poco vi un tweet por el Día del Programador, que una persona decía que hacía como 10 años que programaba, y que esa persona creía que no era ni por su inteligencia ni porque era superdotado que había llegado al lugar donde estaba, sino que porque tenía alta tolerancia a la frustración. Así que vas a tener que empezar a hacer carne el hecho de que muchas veces te vas a sentir disconforme, y muchas veces te vas a sentir con que las cosas que estás haciendo no son lo suficientemente perfectas para tus cánones. Pero eso es parte del proceso, y el proceso de trabajar en sistemas es un poco así. Así que ahora vamos al tercer bloque de esta charla, y es salir del ciclo de cursos, que es algo que me da risa porque es algo que nos pasa a todos los autodidactas. Y el método que yo sentí más cómodo para salir de este ciclo de cursos infinito, este loop, es aprender haciendo. Acá les dejo un meme. El autodidacta promedio es buscando más cursos mientras tiene cursos no hechos que compró o que consiguió y no los hizo. ¿Qué es este método de aprender haciendo? Bueno, este método es un método que se llama Learn by Doing, y se trata de justamente una metodología que se centra o se apoya en el concepto de que si uno hace las cosas es mucho más factible de que las internalice. Suponete que, bueno, a mí, por ejemplo, que me encanta bailar. Imagínate que yo me vea todos los videos de YouTube de baile, pero nunca vaya a una pista de baile o nunca me suba a un escenario a bailar. ¿Cómo podría recordar todos esos videos de YouTube que vi? O, por ejemplo, no sé, soy taekwondista, creo que se dice así, y miro muchos videos de peleas, pero nunca hice una llave en mi vida. Entonces, Learn by Doing se trata de eso, de que es necesario la teoría, es necesaria, pero es necesario también poner eso en práctica. Entonces, ¿qué dice este método? Este método es un método que creó un filósofo norteamericano que se llama John Dewey, y para él era focalizar el aprendizaje en el enganche del estudiante y cómo te enganchas cuando estás haciendo un proyecto. Entonces, él decía que es mucho más importante que el proyecto sea enriquecedor para la vida del estudiante y que tenga una experiencia que más o menos sea con lo que va a trabajar, ¿no? Que solamente esto se antepone completamente a lo que habíamos aprendido en la facultad. Espero que las facultades se vayan modernizando, ¿no? Pero en mi tiempo la facultad era una cuestión de
leer, memorizar y el final era ir a rendir. O sea, el objetivo final era ir a rendir. Y muchas veces me sucedió de pensar, ¿esto cuándo lo voy a aplicar? Entonces, en programación, esa brecha es mucho más corta y por eso me parece que se puede aplicar el Learn by Doing. Capaz en otros ámbitos no es tan fácil de aplicarlo. Pero este método de aprender haciendo necesita que exista el cimiento teórico. Nadie dice que te largues a hacer una web así sin saber nada, pero no abrumes la mente con información, leyéndote y viéndote todos los cursos y no sé qué. Y por último, utilizar el método chunk o trozos para procesar esto aprendido. Por ejemplo, no sé, aprendí a hacer un botón en HTML. Vas y te haces una página con un botón, que no haga nada, obviamente, porque todavía no sabes cómo hacer que haga algo. Pero es necesario que empieces a hacer algo que pueda ayudar justamente a este objetivo último que es, después de todo, convertirte en un programador que sea capaz de trabajar. Para mí es muy importante esto, necesariamente es estudiar y hacer, y mechar constantemente entre esas dos cosas. Me da también un sentido, ¿no?, de misión, un sentido de, bueno, lo estoy haciendo para esto. Así que yo les cuento mi caso, porque yo al principio estudiaba y anotaba todo lo que estudiaba. Y me acuerdo que tengo cuadernos donde literalmente tengo escrita la sintaxis de una función, porque yo estaba obsesionada que me tenía que aprender la sintaxis de una función. Pero claro, eso era porque yo tenía un método completamente distinto de estudio y que era hasta un poco obsoleto en sistemas, porque en sistemas este meme es real. El primer año de programación vas a googlear cómo obtener la fecha en el lenguaje que programes y 5 años después, cuando ya sos un senior, vas a seguir googleando. Así que yo les doy como consejo que no es importante saberte de memoria las sintaxis, si tiene un punto y coma, si necesita una llave. Yo comprendí que lo importante era saber qué era lo que estaba haciendo, qué estructura de datos, por ejemplo, necesitaba para obtener tal cosa, y que sí, que para eso me iban a pagar, porque si no, tranquilamente la gente podría googlear y no existen ni ingenieros, ni ingenieras, ni programadores, ni programadoras. Entonces, lo que se necesita es que una persona con ese conocimiento teórico sepa cómo aplicar ese conocimiento teórico. Entonces, quiero que te lleves esto. Es más importante saber cómo aplicar lo teórico, es decir, hacer, que tener como una gran base de datos en tu cabeza que lo único que guarda es datos, datos, datos. No, en algún momento hay que ir a bailar, hay que ir a pelear y hay que ir a codear. Así que por último les quiero mostrar esta pirámide del aprendizaje de esta sección, que me pareció muy importante, que es una pirámide que la hizo la National Training Laboratories, y dice que después de 10 días recordamos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y escuchamos. O sea, todo esto es aprendizaje pasivo. Leer, escuchar, observar una imagen, mirar una película o ver una demostración. Pero cuando hacemos aprendizaje activo, recordamos después de 10 días 70% de lo que decimos y escribimos y 90% de lo que decimos y hacemos. Es decir, que cuando participas en un debate o en una charla o simulas una experiencia real, creas algo con tus propias manos, te estás asegurando de que ese aprendizaje quede realmente retenido en tu cabeza y después te va a salir naturalmente. Así que me pareció muy, muy linda esta imagen y creo que hay muchas cabezas que estudian así, y por ahí no conocer este método hace que queramos memorizar cosas. Así que acá llegamos a la última sección de esta charla, que es el descanso, que la titulé que el descanso es el combustible de la motivación.
Por lo general, cuando pensamos en descanso, ¿qué es lo primero que pensamos? En dormir. Pero lo cierto es que hay otras actividades que distienden la mente y que nos ayudan a descansar. Descansar, para mí, y en base a lo que estuve estudiando en todos estos años que llevo de autodidacta, es también hacer cosas que te gusten. Para cierta gente va a ser leer, para otra gente va a ser cocinar, para otra gente va a ser salir a dar una vuelta con su perro. Lo cierto es que la pausa activa está comprobado que es necesaria para el proceso cognitivo. Descansar también es eliminar acciones que generen estrés. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno no se puede aislar del mundo, eso es cierto, y no estoy pidiendo acá que se encierren en una burbuja y solo estudien, pero lo cierto es que se puede aprender a priorizar la energía y es necesario para no afectar de manera negativa la salud mental, porque después de todo uno estudia y procesa en base a su estado anímico también. Así que podemos empezar con pequeñas cosas, como por ejemplo lo que dije anteriormente, las notificaciones innecesarias, bloquearlas. No sé cuántas veces nos llegan un montón de mensajes de que el banco, suscripciones que no dimos de baja, notificaciones de ciertas redes sociales que te avisan que un mengano que tenés entre contactos subió algo. Todo eso es innecesario y nos consume atención. También las noticias constantes sobre la situación mundial, y si bien yo no digo nuevamente que uno esté aislado, es cierto que los noticieros están pensados para mostrar las noticias más choqueantes, entonces vivir en un estado de alerta constante también impacta negativamente. Y por último, para mí, la más importante, la sobrecarga de información que provoca las redes sociales, que provocan un efecto de algo que me parece muy interesante, que es el FOMO, que es el Fear of Missing Out, y es como un miedo a quedarse afuera de algo. Y es un efecto estudiado de las redes sociales, y por lo general lo que sucede es que uno siente que al otro siempre le va mejor. Es como esa frase que dice, el pasto siempre está más verde en el otro lado, en el jardín del vecino. Bueno, uno siente que todo el mundo está haciendo todo bien menos uno. Y eso provoca mucho estrés. Y tal vez no es así, y tal vez sí es así, y tampoco podemos hacer nada por el solo hecho de verlo. Así que en un punto yo siento que hay que focalizar en lo nuestro. Otro consejo que doy es optimizar el tiempo de las tareas repetitivas. Y esto a mí me cambió la cabeza porque si hay tareas que tengo que hacer todos los días, posiblemente las pueda sistematizar. Por ejemplo, no sé, todos los días tengo que pensar en qué comer. Bueno, uno podría decir, bueno, lo fácil, si tengo recursos, compro vianda o consigo una persona que me cocine todos los días. Pero ¿qué pasa cuando no tenés ese recurso? También puedes sistematizar tu lista de tareas. Por ejemplo, un domingo mirás qué tenés en la heladera y podés planificar cuáles son los posibles menús de lo que podés cocinar con lo que tenés en la heladera cada día. Eso ya nos ahorra tal vez una media hora de estar en la dicotomía de qué como, qué hago, cocino, me pido comida. Entonces, creo que optimizar el tiempo de las tareas repetitivas es algo muy importante para el día a día. Descansar también, y acá esto es muy importante, es darse permiso de estar mal. Un mal día puede romper una rutina que es muy estricta, pero si nos obligamos a producir constantemente e incluso sintiéndome mal, eso puede terminar en un burnout. Burnout es cuando uno está quemado, cuando uno ya no puede más. Me ha pasado de literalmente no querer ver la computadora, o sea, de no querer agarrar un teclado. Cuida a tu yo del futuro, es importante eso. Y esto es lo obvio, pero es comer y tomar agua. Después de todo, somos como plantitas más complejas nada más, pero que la ambición por cumplir ese sueño futuro o ese objetivo futuro no te arruine tu yo del presente. Eso es muy importante. Y por último, sí, descansar es dormir,
pero dormir al menos 7 horas. Hay gente que dice que es 8, hay gente que dice que son 9, pero lo cierto es que según estudios, dormir al menos 7 horas es lo que nos hace retener mejor la información. Y acá me gustaría hablar de que el sueño sirve para integrar conocimiento, esto está estudiado. Hay algo que se llama fase REM del sueño y hay otra parte que se llama fase no REM. La fase REM es cuando aún nos estamos yendo para el mundo de los sueños y según los médicos aún se puede visualizar movimientos de los ojos. En cambio, la fase no REM es esa fase profunda donde realmente estamos descansando y hay una universidad del Reino Unido que se encarga de estudiar esto. Hay un profesor en pedagogía que se llama Teminem y según estudios que hizo él, hay una fase no REM que se llama SWS, sus siglas son SWS, y es en la fase en donde tenemos el sueño como con ondas lentas, o sea, estamos completamente dormidos. Y esa fase es súper importante para formar y retener recuerdos y en especial para el desarrollo cognitivo del lenguaje. Si uno está estudiando un lenguaje nuevo, por ejemplo, no sé, estoy estudiando francés, tengo que dormir bien porque ahí es donde se van a... Es como si pusieras un piloto automático y esa persona estudia por vos. Bueno, no te olvides que cuando programamos lenguajes, lenguaje máquina. Es una manera de hablarle a la computadora, darle instrucciones a la computadora, pero es un lenguaje. Entonces, usemos esto a nuestro favor. ¿Y qué dice este profesor? Dice que dormir al menos 7 horas, pero no solamente dormir 7 horas, sino que seguir una rutina de sueño. Es decir, dormirme siempre a la misma hora, dormirme siempre en las mismas condiciones ambientales. Así que me pareció muy importante este estudio y lo quería traer a colación. Así que bueno, resumiendo, me gustaría decir que tenés que ser paciente con tu proceso. Las cosas no se dan de un día para el otro. Te lo digo yo, que quise buscar trabajo y me agarró una pandemia. Que por suerte la pandemia me ayudó a conseguir trabajo, pero sí, tuve que ser paciente porque hubo un momento de incertidumbre. Eso la vida está plagada de momentos imprevistos, entonces hay que ser paciente con uno mismo y con su proceso de aprendizaje. Segundo, que Google es tu mejor amigo, es de acá hasta que te jubiles de programador, Google es tu mejor amigo. Aprender a hacer esas preguntas ese consejo que di, aprender a hacer las preguntas es muy importante. Aprender en comunidad también es algo, un plus. Hay gente que es más introvertida. Yo soy una persona bastante introvertida, soy una persona que lee mucho, pero comenta poco en los foros. Contesto cuando tengo que contestar no sé, un consejo o algo así, pero no soy de contestar y comentar constantemente. Por eso me hice un canal de YouTube, porque a mí me gusta hablar. Pero aprender en comunidad es algo que está muy bueno. Es algo que te impulsa a las otras personas, las sentís como pares, entonces se vuelve todo mucho más familiar. Y por último, hecho es mejor que perfecto. Y esto es algo que a mí me costó muchísimo entender. Tener proyectos en tu portfolio hechos es muchísimo mejor que no tener ninguno. ¿Por qué? Porque a veces es más lindo imaginarme cómo sería lo que yo... Pero eso no es lo que podés hacer hoy. Tal vez en unos años puedas hacerlo, pero hecho es mejor que perfecto. Y prepárate para los 2 estados de un programador, que es a veces te vas a sentir un dios y a veces vas a sentir que no tenés idea de lo que estás haciendo. Así que bueno, eso fue todo. Perfecto. Muchísimas gracias, Tatiana, por compartir tu experiencia con todos nuestros asistentes. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Veo que ya pues, hay bastantes preguntas en la sección, así que, ok, vamos a comenzar. Tenemos de Alex. ¿Qué tan importante consideras que es el inglés o cómo te ha ayudado en tu carrera? Bueno, Alex, es
una importante pregunta porque realmente no me ha sucedido tanto al ingresar al mundo IT. Hay mucho recurso en español, pero sí, por ejemplo, ahora que estoy estudiando Web3 y todo lo que es Solidity y todo lo que es blockchain, realmente no se consiguen tantos recursos en español como hay en inglés. Por eso es que yo tengo un canal de YouTube y animo a la gente a que cree contenido. Yo sé que uno puede pensar, no, eso es para gente que es mucho más extrovertida, pero lo cierto es que estás haciendo también algo por la comunidad, entonces hay mucha gente que está pensando justamente en conceptos que aprenden inglés, pasarlos al español. Estamos llegando a un momento donde hay recursos gratuitos que están, justamente está FreeCodeCamp, que en un principio era solamente en inglés y solamente la gente que sabía inglés podía acceder a esos recursos tan valiosos y gratuitos. Pero estamos en una época de transformación y animo a todos y a todas las que están en este momento que todo lo que vayan aprendiendo, si pueden hacerse una bitácora, un blog, un canal de YouTube, es muy valioso, le va a servir a otra persona que justamente armemos contenido en español y por eso me pareció también este evento muy valioso de poder empezar a hacer más contenido en español. Perfecto. Tenemos de Martín Irún, dice, si no quiero ser un desarrollador, quisiera más ser un Site Reliability Engineer, SRE, igualmente saber programar es indispensable, ¿no? La verdad que no tengo mucha idea de ese rol, no quiero mentir, pero lo cierto es que mi consejo sigue siendo buscar comunidades. En las comunidades, por lo general, hay gente que va a estar dispuesta a ayudarte a dar esos primeros pasos. Y aunque creas que nadie sabe sobre eso, otro recurso muy importante es abrirse Twitter. En Twitter hay mucha gente que habla constantemente de sistemas y puedes poner palabras clave y también encontrar. La verdad que no es mi ámbito, así que no puedo hablar sobre eso, pero seguramente ya haya gente haciendo cosas, porque en Latinoamérica somos así, somos de crear contenido, así que yo creo que sí que ya debe haber. Perfecto. Y seguimos, esta me parece muy interesante, sobre Matías. ¿Quién fue Sí. tu mentor o mentora para arrancar en el front, en el mundo de la programación? Buena pregunta, buena pregunta. Yo no tuve un mentor así como propiamente dicho. Al principio, bueno, mi profe Héctor, el plan gratuito del gobierno, él me enseñó todo lo que sé en cuanto a fundamentos de programación, pero tengo que ser sincera, como para mí era un hobby, yo era bastante vaga, no hacía los ejercicios. Y después de eso tuve mucho tiempo sola, mucho tiempo leyendo y estudiando, hasta que en un momento me empecé a animar a hacer hackatones, proyectos. Ahí conocí a una persona cuyo nombre es Agustín Carrasco. Él sí puedo considerar que fue mi mentor, pero ya fue como una etapa ya más tardía de mi iniciación al mundo web. Y él fue el que me hizo darme cuenta que yo ya estaba lista para dar el salto desde JavaScript plano a React. Y a veces es importante eso, como dije anteriormente, aprender haciendo, porque uno no va a tener todo en la cabeza. Es como... Así que sí, en mi caso fue así, pero ahora, por ejemplo, yo no tengo un mentor, pero sí tengo ciertos canales de YouTube que son los que más me gustan, como las personas explican. Así que eso me parece muy importante también. Igual hay comunidades donde hay mentores gratuitos, así que es cuestión de buscarlos. Depende el rol, ¿no? que quieras seguir. Como Code Mentor, que es la plataforma de mentoría más grande de Exacto, Latinoamérica, exacto. por ejemplo. Como Code Mentor. Perfectísimo. Seguimos con las preguntas, todavía tenemos un poco de tiempo. Siendo una persona con trabajo actualmente, ¿cómo Sí. organizas tu tiempo para poder seguir aprendiendo y que no quede en el olvido? Uf, la verdad que me considero una persona bastante hiperactiva, así que es como mi energía está puesta como en el trabajo durante el día, pero a la noche se me activa algo, no sé qué,
viste que existen gente que dice que son más búhos y otras personas que son más golondrinas, que a la mañana están más pila. Bueno, a mí me pasa de noche. Así que cuando estoy a la noche como con ganas de hacer algo, como que siempre trato de refrescar, siempre trato de engancharme. Por eso para mí es muy importante este método que conté, el Learn by Doing, porque a veces yo veo plataformas y digo, me gusta esto, ¿cómo se hace? Entonces, tener side projects o proyectos como secundarios es muy importante, además de tener el trabajo, porque te puede pasar que tengas un trabajo que incluso no te guste lo que estés haciendo. A mí al principio, cuando entré a este último trabajo, empecé haciendo front y después me enseñaron, o sea, me dijeron si quería aprender back y volví a Java. Así que al principio estaba un poco ahí como en una nube, me dieron el tiempo para estudiar y todo, fue muy lindo, pero yo quería seguir haciendo front, entonces a la noche yo hacía mis proyectitos de front. Ahora no, ahora amo el backend y es muy lindo también poder entender como una aplicación de punta a punta, pero sí es necesario para mí, por lo menos, mi combustible de la motivación es tener un proyecto paralelo, siempre estar haciendo algo, y en mi canal de YouTube, que la verdad que le pongo mucha onda porque sé que a veces es complicado entre toda la información que existe encontrar proyectos para principiantes. Muy bien, seguimos. La siguiente pregunta de Leonardo. Sí. ¿Tienes alguna fuente para mantenerte al día con las nuevas tecnologías? Sí. Sí. La verdad que estoy prácticamente suscripta a casi todas las plataformas que existen, me gusta mucho. Cuando conocí Code Mentor también me di cuenta que había un montón de gente que esta es una charla más bien teórica o de experiencia, pero existen otras charlas que son más técnicas y que hablan de tecnologías. Hay personas que hablan de tecnologías, por el momento están todas en inglés, esperaremos hacer próximamente alguna en español. Y la verdad que es importante eso, pero tampoco eso que hablé del FOMO, del fear of missing out, como que siempre estar pensando, me estoy perdiendo de algo, también es un poco nocivo. Hay veces que hay que reforzar lo que uno sabe, a pesar, y más, por ejemplo, en el ambiente JavaScript, siempre están saliendo frameworks nuevos y algunos mueren por falta de adopción. Entonces, es importante también saber que existe, que salió esto nuevo, que hay una conferencia nueva, pero no abrumarse por saber todo y conocer todo. Eso creo que también es importante. Después vamos a tomar otras dos, porque nada más tenemos 3 minutitos para terminar la charla. Sí. Veamos. De David dice, ¿me puedes aconsejar un sitio o app donde pueda trabajar con proyectos back para practicar? La verdad que no tengo así como un lugar a donde voy. Como dije, a veces me sirve mucho pensar cómo estará construido esto. Y si googleas, hasta te va a aparecer cómo está construido Netflix. O sea, es como... es importante saber hacer las preguntas necesarias pero sí que próximamente puedo sacar más videos sobre eso, podemos hacer una charla con Code Mentor sobre eso, de que sí, es cierto, hay mucha más información para front que para back, así que anotado eso. Ya ahí te vamos a contactar para la próxima charla, Tatiana, sobre back y frontend también. Bueno, la última pregunta de Pablo dice, ¿consideras React como el framework de JS con más salida laboral actualmente? Para mí sí. Sé que Vue está pisando fuerte también, pero para mí React con Next.js lo veo mucho, lo veo como que ha tenido una gran adopción por la comunidad de desarrolladores de JavaScript. Y creo que por un tiempo va a ser el reinante. Lo sigo viendo mucho en trabajos de entry level, de nivel principiante. Y por eso me parece importante que vuelvo a recalcar. A mí nunca me pidieron una certificación para nada.
Yo en mi primer trabajo entré como desarrolladora front, pero me hicieron hacer un proyecto full stack. Eso es para otra charla. Pero es importante hacer. Yo veo mi primer proyecto y es como, me agarro la cara porque tal vez, qué sé yo, hubiese hecho otra cosa, pero lo hice y entré a un trabajo, entonces, más allá de hacer, que es bueno hacerse estas preguntas de cuál es el mejor, pero una vez que enganchaste uno, empezá a hacer proyectos. Eso me parece importante. Perfecto, pues muchísimas gracias, Tatiana. Llegamos al final de la sesión de preguntas y respuestas, ya que pues se nos acaba el tiempo, pero en este momento voy a dejar tus redes en el chat. Entonces, si los participantes tienen alguna otra pregunta, sí, ¿cómo te gustaría que te contacten, Tatiana? LinkedIn, Twitter, YouTube. Más que nada en mi canal de YouTube, ahí tienen todas mis redes. Soy muy activa en Instagram, pero en Instagram van a encontrar de todo. Me encantan los memes, me encanta mostrar lo que estoy comiendo, me encanta contar mis desventuras como programadora, porque no todo es color de rosa. Así que bueno, les doy las gracias a ustedes de Code Mentor por invitarme y a todas las personas que están acá presentes, la verdad que lo valoro un montón. Y bueno, espero que les haya servido. Tomen agua. Y descansen. Sí, descansen. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias a todos. Y no se olviden de checar nuestros próximos eventos en Code Mentor. Y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Chao.